Muy buenas, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Profe, buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Ya llegó a la ciudad o no? Ya casi, ya casi. Ah, bueno, ahí le estoy dando chancecito un momentico hoy. Hola, doña Julia, es muy milagroso de verla. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo también? Bendito sea mi Dios, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, sí, señor. Ah, bueno.
Bueno, arrancamos de una, ¿sí o no? Está haciendo mucho frío. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien o no? Bien, profe, afortunadamente. Eso es lo más importante, ¿sí o no? Hola, doña Licencia Milagrosa, ¿verdad? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? Bien, sí, señor. Ah, bueno. Estamos esperando un momentico que arriba a su destino, Andrés, ya casi todo. 10 minuticos. Bueno, muy bien, mientras tanto vamos a ir mirando, ¿cierto? Estábamos pendientes de un datico muy importante, ¿cierto? De lo que eran las startups, ¿cierto? Hablábamos en que el tercer paso era de pensar en soluciones que sean escalables, ¿no? Ok, quedamos, ¿cierto? Ahorita lo completamos, vamos a ir mirando esto, de qué opinan, ¿cierto? Los expertos de Colombia, ¿no? Para mirar eso, lo que es la parte de la desinversión. Mientras arriba vamos compartiendo. Ya me están... ¿Están viendo mi pantalla? Ya, profe. ¿Listo? ¿Qué dice aquí abajito? ¿Qué opinan los extranjeros de Colombia? Ok. Vamos a mirar el sonido, a ver qué tal está. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. ¿Qué tal el sonido? Bien, profe, escucha bien. Ok. Vamos a escuchar a estos expertos en la materia. ¿Qué opinan los extranjeros sobre Colombia? Evento organizado por Davivienda Corredores, comisionista de bolsa. Contamos con la participación de Sergi Lanau, economista jefe adjunto del Instituto de Finanzas Internacionales y gerente de investigaciones económicas y estrategia de Davivienda Corredores. Síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de las novedades económicas y los invitamos a estar pendientes de nuestros próximos eventos. Damos paso a Germán. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y como siempre muchas gracias por estarnos acompañando en estas conversaciones que para nosotros son muy interesantes y que siempre tenemos invitados muy especiales en estos espacios. Hoy pues contamos con la participación de Sergi Lanau, economista jefe adjunto del Instituto de Finanzas Internacionales. Sergi, bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas tardes, Germán, y buenas tardes la audiencia. Gracias por estar con nosotros hoy. Dale, Sergi, pues el espacio de hoy, la conversación de hoy, quisiéramos enfocarla mucho a entender la opinión que tienen los inversionistas internacionales y en general la opinión que se tiene desde fuera de Colombia sobre Colombia y específicamente pues en toda la parte tanto económica como de inversiones y ese tipo de preguntas que salen mucho por estos días a raíz de la decisión de Standard & Poor's de recortar la calificación del país, a raíz de muchos eventos que han tenido lugar en el país durante el último mes. Así que vamos a estar enfocando un poco la conversación hacia eso y tal vez conocer tu opinión sobre los distintos temas económicos y de percepción de Colombia, pero tal vez para todas las personas que están conectadas no es tan familiar el Instituto de Finanzas Internacionales, que es el IIF, y por ahí quisiera empezar de pronto si nos pudieras compartir un poco digamos, esa primera pregunta, y es, ¿qué es el IIF? ¿A qué tipo de entidades o qué tipo de clientes atiende el IIF? ¿Cuál es el rol que cumple en el mundo? De hecho, si nos puedes compartir dónde está ubicada tu oficina, un poco para entender mejor el rol que tú tienes. Sí, claro, Germán. Somos una asociación de la industria financiera
global, en un sentido bien amplio. No solo son bancos, sino que muchos de nuestros miembros son fondos de pensiones, gestores de fondos, algunos hedge funds, algunas instituciones internacionales e incluso gente que se dedican más a la provisión de datos financieros, pero en resumen, el universo de instituciones que están en las finanzas. Estamos basados en Washington, D.C., con algunas oficinas en otras partes del mundo, pero nuestra membresía y nuestras áreas de interés son muy globales. No te diría que no hay un peso especial en temas americanos. La institución cubre muchos temas. Algunos de ellos son puramente regulatorios, otros son más de finanzas sostenibles y en nuestro equipo lo que tocamos sobre todo es la investigación económica, principalmente sobre emergentes, que la consumen mayoritariamente nuestros miembros que están en la gestión de fondos o, por ejemplo, aseguradoras que tienen carteras muy importantes con inversiones en emergentes grandes, que a veces son de portafolio, a veces son muy a largo plazo, pero siguen siendo instituciones a las que les importa qué pasa con la política fiscal, qué pasa con los tipos de interés, etcétera, etcétera. Perfecto. Seguramente ahora más adelante nos podrás compartir un poco en ese día a día y en las últimas semanas de pronto que vienes hablando con tus clientes y con ese tipo de inversionistas sobre Colombia, pero antes de entrar un poco en ese detalle quisiera arrancar de una forma más general y preguntarte un poco sobre lo que viene pasando en el mundo. Al final, lo que hemos estado viendo es que los procesos de recuperación económica vienen avanzando muy bien en economías desarrolladas, pero en las economías emergentes probablemente el menor avance en los procesos de vacunación ha hecho que la reactivación económica como tal no avance a la misma velocidad y eso está creando una disparidad en la velocidad y en el ritmo de recuperación en el mundo. De hecho, si uno ve esa disparidad en tasas de crecimiento, el mismo Fondo Monetario Internacional mencionaba tal vez hace un mes o un poco más de un mes cuando publicó su reporte de estabilidad financiera global, que ellos consideraban que este podría llegar a ser un riesgo importante para las economías emergentes, porque esto podría llevar a que las condiciones monetarias y las condiciones, el costo de financiación pudiese llegar a cambiar para este tipo de economías. Tal vez la pregunta que quiero hacerte es muy relacionada con eso y es si tú crees que efectivamente este ritmo de recuperación desigual podría significar un riesgo para las economías emergentes y qué tipo de vulnerabilidades pues representa esto para una economía como la colombiana, por ejemplo. Pues sí, como tú dices, Germán, claramente la recuperación no va al mismo ritmo y yo te diría que es función de dos factores. Uno es puramente económico y es la realidad que, por ejemplo, un país como Estados Unidos siempre tendrá más capacidad para el estímulo económico y por más tiempo que un mercado emergente donde las tasas subirán más rápido y habrá más dudas entre la gente que decide políticas económicas sobre qué tanta expansión es factible. Este es un factor y el segundo es el más excepcional que tenemos ahora, que es el número limitado de vacunas y desafortunadamente la realidad es que quien las produce las está usando primero y esto quiere decir básicamente Estados Unidos, Europa, en resumen. A pesar de esto, yo te diría las buenas noticias son que hay una recuperación económica en todo el mundo y que todos los países han aprendido a que por lo menos la industria pueda funcionar bastante bien a pesar que el virus siga siendo un problema importante. India es un ejemplo muy bueno. En la segunda ola, que puede que sea peor que la primera,
las exportaciones de la industria se han sostenido mucho mejor que en la primavera del año pasado, cuando nadie estaba preparado para estas cosas. ¿Qué implica a partir de ahí esto por emergentes? Si es una divergencia que no dura mucho, yo te diría, no nos preocupemos excesivamente. Si es algo que se alarga, ahí empiezas a entrar en una fase de un diferencial de crecimiento grande entre desarrollados y emergentes, que tradicionalmente no ha sido muy positivo para los flujos de capital y para la actitud de los inversores hacia emergentes. Y el otro tema que te quería comentar brevemente es, independientemente de la vacunación y la parte real de la economía del crecimiento, el otro factor a seguir este año son las tasas de interés en Estados Unidos, que a día de hoy no son altas ni mucho menos, estamos por debajo de 1,50, sorprendentemente, pero si recuerdas, en finales de febrero llegamos a 1,7 y rápido, y eso provocó que las condiciones financieras en emergentes empeoraran rápido. Estabilizamos y se ha deshecho mucho de este incremento en las tasas americanas, pero sigue habiendo la posibilidad que si los inversores ven crecimiento fuerte en Estados Unidos y creen que eso empujará a la Fed a normalizar, ahí puedan volver a subir las tasas, y es otro choque que podría haber en el sistema. Pero yo te diría, mi resumen en pocas palabras de la economía global es que hay una recuperación que es sólida y que se ha aprendido a manejar bastante bien el impacto que aún tiene el virus, pero estoy de acuerdo completamente que si quieres que los servicios y el consumo vuelvan a la normalidad, no puede ser una situación en la que sigue habiendo muchas infecciones, sigue habiendo presión en los sistemas sanitarios. Sí, total. Yo no quisiera igual desviarme tal vez del eje central, que es la opinión que existe desde afuera sobre Colombia, pero mencionas un punto que es sobre todo la tasa de interés en Estados Unidos, y mencionas el tema de los bonos del Tesoro americano, porque venimos en las últimas semanas y recientemente, de hecho esta semana, observando que los bonos del Tesoro americano de 10 años han venido descendiendo y ya se negocian o se acercan mucho a tasas de 1,40, 1,45, si no estoy mal. A pesar de que hoy, por ejemplo, en Estados Unidos se reportó el dato de inflación y la inflación sorprendió las expectativas y las proyecciones que se tenían y se ubicó en 5%. Así que quisiera preguntarte muy, muy brevemente si tienes alguna expectativa sobre la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años, pensando de aquí a fin de año o de aquí a los próximos 12 meses, y a su vez, ¿qué expectativa tienen ustedes sobre la tasa de interés de la Reserva Federal? Nosotros ya hace tiempo que, desde principios de año, que creemos que las tasas subirán y significativamente. No creemos que un entorno en el que la economía americana crece muy fuerte sea compatible con tasas que se queden en 1,5, cuando hace un par de años estábamos en niveles mucho más altos y de hecho antes de la guerra comercial nos acercábamos al 3. Nos parece complicado que estructuralmente las cosas hayan cambiado tanto que una economía operando a plena capacidad como la americana funcione a tasas tan bajas. Sobre todo porque la gente se preocupa por la inflación o hablan de ella. En el mercado, claramente, lo que hemos visto hoy es que la conclusión que saca la gente es que no, el número que hemos visto hoy es más alto de lo que pensábamos
pero la gente ha llegado a la conclusión que esto no empujará a la Fed a ningún cambio importante. En el corto plazo vemos básicamente imposible que las tasas suban, la tasa de política monetaria suba por los próximos 2 años. La atención yo creo que está en qué momento las compras de bonos aflojan, cuándo se anuncia y cómo se anuncia. Pero sí, sorprendente que estemos a menos de 1,5. No creemos que pueda durar mucho. Y de hecho, cuanto más bajas sigan las tasas, creo yo que más animará a los oficiales de la Fed que son más hawkish a hacer comentarios tipo, bueno, las condiciones financieras siguen siendo muy, muy holgadas, no nos preocupan demasiado las subidas de tasas y haciendo comentarios que convaliden subidas de tasas que la Fed seguramente aceptaría, sin intentar deshacerlas con compras de bonos ni nada similar. O sea, un poco, en algún modo parecido al taper tantrum en 2013, cuando Bernanke dijo en el Congreso, yo creo que las tasas a 10 años van a subir. Y en el momento que él dijo esto, subieron y muy rápido. Lo veo en algunos sentidos como un entorno algo parecido. Ok, me queda claro. Ahora sí quisiera de pronto empezar a hablar un poco sobre Colombia y empezar a introducir el tema de Colombia y empezar de pronto desde ese frente externo, porque cuando uno se pone a revisar los comunicados, por ejemplo, que emiten las calificadoras de riesgo, uno de los puntos importantes que normalmente se destaca como un factor de debilidad de la economía colombiana es la vulnerabilidad externa, ¿sí? Y es claro que Colombia, por ejemplo, presenta un nivel de déficit en cuenta corriente amplio y que eso también ha llevado incluso, entre otros factores, a entidades como el Fondo Monetario Internacional a sugerirle a Colombia o recomendarle aumentar su nivel de reservas internacionales. Pero lo que quisiera tal vez es conocer un poco tu opinión sobre esa vulnerabilidad externa de Colombia. ¿Cómo la percibes? ¿Ves que es muy grande? ¿No? ¿Cómo se compara un poco esa vulnerabilidad externa de Colombia contra otras economías emergentes o en América Latina? ¿Cuáles serían esos puntos principales que hacen a Colombia una economía vulnerable desde el frente externo, si es que así lo consideras? Lo primero es, si uno mira a los números, al resumen de las cuentas externas, que básicamente quiere decir la cuenta corriente, es claramente el caso que Colombia a día de hoy y el año pasado tiene uno de los déficits más grandes en mercados emergentes. El único en un rango similar es Turquía, pero no los quiero comparar porque Turquía es una historia completamente diferente y con una calidad de políticas económicas muy mala y no es para nada es un referente que sirva para Colombia. ¿Qué pasó en la mayoría de emergentes el año pasado? Que las exportaciones no fueron muy bien por un tiempo, que no es bueno para la cuenta corriente, pero la compresión de importaciones fue enorme. Fue generalmente más grande que en Colombia, lo que quiso decir que las cuentas corrientes se quedaron en números muy pequeños o incluso en un superávit. En Colombia, un poco como pasó después del 2015, el ajuste externo, la corrección de importaciones no es muy grande en general y eso te dice, es un tema bastante estructural, pero a pesar de que esa cuenta corriente sea grande y le cueste achicarse, la experiencia de Colombia de los últimos muchísimos años, de hecho, es que financiar ese tipo de déficit es posible. En otros países, al 4%, pues habría cierto nivel de estrés. ¿Y por qué Colombia lo puede hacer?
en gran parte porque la inversión directa es alta y va llegando cada año. Los inversores no acostumbran a tener dudas en ese frente y los bonos colombianos han seguido siendo atractivos. El país crece bastante. Entonces, ha habido financiamiento suficiente y pocas veces el Banco de la República ha tenido que vender reservas para estabilizar la situación. Entonces, sí, es una vulnerabilidad, una que yo te diría que no es crítica siempre y cuando el marco de políticas económicas siga siendo muy bueno como lo ha sido hasta ahora, que es lo que básicamente da confianza a los inversores que es una buena idea financiar este déficit en Colombia. Sí, al final creo que también mencionas ahí un tema que es clave y es un país como Colombia que tiene un nivel de déficit externo tan importante y una vulnerabilidad externa tan importante. Es un país que depende bastante de esos flujos de inversión que financien ese déficit y por lo tanto es un país que debe caracterizarse por esa confianza hacia los inversionistas y adoptar políticas creíbles, que justamente por eso te entiendo es que claramente Colombia no es un comparable, por ejemplo, o más bien Turquía no está en una situación comparable con la de la economía colombiana. Antes de seguirte preguntando, tal vez solo quisiera recordarle a las personas que nos están acompañando y que están conectadas que pueden hacer sus preguntas, que en el sitio de este evento van a encontrar un sitio para remitirnos sus comentarios y sus preguntas. Esas preguntas me irán llegando aquí al chat y se las iremos transmitiendo a Sergi, sobre todo para ir resolviendo cualquier tipo de inquietud o abordar temas que para nuestros asistentes pues son de gran interés. Tal vez, Sergi, pensando en el tema de la financiación, pues hasta el momento tú destacas que efectivamente Colombia ha sido capaz de financiar ese déficit y que el comportamiento de la inversión extranjera directa ha sido muy positivo. Tal vez otra de las variables que incluso ha sorprendido un poco, y no solo en Colombia, sino a nivel global, es la rápida recuperación, por ejemplo, de los flujos de remesas, ¿sí? Pero quisiera preguntarte si desde el IIF y específicamente para Colombia, ¿tienen algún tipo de expectativa hacia adelante sobre el comportamiento de esas principales variables que financian ese déficit? Inversión extranjera directa, remesas, flujos de inversión de portafolio, ese tipo de flujos. Sí, las remesas han sido muy fuertes en casi todos los países. Viene en gran parte del estímulo fiscal americano, que ha sido muy, muy grande y muy generoso. Poco a poco esto se irá normalizando. No creemos que el año que viene la política fiscal americana siga en un modo tan expansivo. Ahora la discusión está evolucionando más a la infraestructura, que es algo que se implementaría a lo largo de varios años. No es mandar cheques por correo como se ha hecho en los últimos meses, lo que seguramente va a querer decir que las remesas no crecen como antes, pero como siempre en Latinoamérica, si el empleo en Estados Unidos va bien, las remesas no van mal. Y aquí claramente con la economía creciendo y la hostelería y otros sectores donde trabajan muchos inmigrantes reabriendo con normalidad, las posibilidades de empleo son buenas. En este frente no hay problema. La inversión directa, como en muchos emergentes, depende en parte de los commodities y ahora mismo ese es un factor que es bien positivo. Entonces, vemos en la región la inversión directa teniendo un buen año, en parte porque lo que por mucho tiempo era una desventaja, que es que no hay mucha inversión directa en la región en alta tecnología, en cadenas de producción, pero sí la hay en commodities y otros sectores.
Eso creemos a día de hoy es positivo porque hay toda esta inquietud para acortar las cadenas de producción, para volver la producción de bienes esenciales a países desarrollados, en temas médicos, en chips, en un montón de cosas. Las multinacionales tienen menos apetito que antes para grandes inversiones internacionales. Con los commodities están donde están, ¿no? O sea, si están en Colombia, ahí se quedan. Y entonces, por este lado, vemos que la inversión directa sufrirá menos quizás que en otros países. Y en portafolio te diría que todo depende básicamente de la política fiscal. Sigue habiendo apetito por bonos colombianos y bonos en la región. Quizás en general, si tuviera que hacer un resumen de cómo están los flujos a bonos en emergentes, te diría que no se han recuperado completamente, pero cuando miras a países individuales hay algunos a los que les ha ido bien, y eso incluye Colombia, Malasia, por ejemplo, China, pero eso ya es una historia diferente. Entonces, sí creemos que los flujos pueden seguir y sobre todo que cuando es necesario, los inversores se quedan los bonos de Colombia en dólares en un momento. Quizás hay épocas en las que TES no es lo más apetitoso, pero los bonos en dólares con no mucho riesgo de crédito, como los de Colombia, siempre tienen muchísimo éxito. Sí, de hecho, pues sí, y es algo que te preguntaré más adelante, pero en los últimos 2 meses en Colombia, las estadísticas que reporta el Ministerio de Hacienda dan cuenta de compras casi récord de los inversionistas extranjeros en el mercado de deuda pública local, compras por casi 4 billones de pesos, tanto en abril como en mayo, y que si uno excluyera, por ejemplo, una compra que hicieron cercana a los 5 billones de pesos hacia septiembre del año pasado, cuando Colombia lanzó un bono local con vencimiento en 2050, tal vez estas compras de 4 billones de pesos durante los últimos 2 meses no se observaban tal vez desde el año 2014, en el momento tal vez en el que Colombia fue incluida en los índices de JP Morgan, en índices emergentes y en donde naturalmente entraron muchos flujos. Pero tú mencionabas algo ahora y decías, la dinámica y el comportamiento de los flujos de inversión o los flujos de portafolio depende mucho de la política fiscal. Y ese sin duda ha sido un eje central y sigue siendo un eje central. Hoy el ministro de Hacienda de Colombia mencionó o reveló que la reforma tributaria no se va a presentar ante el Congreso en este primer periodo legislativo que se termina el 20 de junio, sino que se va a presentar en la segunda legislatura, que es del 20 de julio en adelante. Ahí es donde quisiera empezar a también conocer un poco esa opinión externa de lo que ha venido pasando en Colombia, pero sobre todo desde el frente fiscal. ¿Cómo ves la situación fiscal en Colombia? ¿Qué opinas? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo es tu lectura desde afuera de la situación fiscal de nuestro país? Yo te diría dos ángulos en los que hay que ver el tema. Uno es cómo venía la situación hasta principios del año pasado, cuando el mundo aún era normal. Y ahí te diría que fundamentalmente Colombia no tenía grandes problemas, o ciertamente comparado con muchos otros emergentes, era una situación que algunos envidiarían. Un déficit primario muy pequeño, una regla fiscal que da cierta claridad, sucesivos gobiernos que les ha costado, pero hicieron sus reformas tributarias, y un marco en general que claramente se ve responsable, con evidentemente todas las complicaciones y limitaciones políticas que los temas fiscales siempre tienen
en todos los países. Entonces, por esta parte, es positivo y si el marco permanece, es un gran factor positivo. El segundo ángulo que hay que ver es cómo se deshace todo el estímulo extraordinario del año pasado y que en Colombia sigue este año. Y ahí es donde hay el riesgo más importante en todos los países, que habrá demasiada presión para que una gran parte de ese gasto se convierta en permanente o no. La forma en la que muchos emergentes han decidido manejar ese riesgo es empezar a cortar este año ya. ¿Es óptimo? Pues no. Si tú fueras un académico en tu oficina y escribes un modelo, seguramente te daría que no, que la economía aún está muy bien y que no es la mejor idea empezar a cortar. ¿Cuál es la realidad de los gobiernos y los mercados? Que es arriesgado e incierto seguir con el estímulo. Colombia decidió hacerlo, que no es una mala idea, pero conlleva sus riesgos. Y pone más presión sobre todo el mundo para encontrar más fuentes de ingreso, dado que el debate va en la dirección de que parte de las medidas sean permanentes, con algunos cambios, pero básicamente se está hablando de dar una renta básica a una parte importante de la población y esto cuesta dinero, lo que quiere decir que pues, hay que incrementar la recaudación muy posiblemente para evitar más riesgos fiscales. Y ahí entonces todo depende básicamente de las decisiones que vengan en el próximo año y medio. Sí, total. Y pues lo que finalmente se termine aprobando en la reforma tributaria en el Congreso, que se debería... Hoy hablábamos nosotros en otra conversación que teníamos con el director de Crédito Público y él nos hablaba que probablemente hacia finales de agosto podríamos llegar a tener alguna noticia sobre la reforma tributaria ya en su proceso, digamos, de trámite en el Congreso. Pero es algo que además, por ejemplo, las calificadoras de riesgo están súper pendientes, están monitoreando. Tal vez Standard & Poor's sí tomó una decisión de rebajar la nota del país independientemente pues del proyecto de ley o más bien del proyecto de reforma tributaria que se apruebe. Y ese es otro de los puntos que quisiera también preguntarte, y es porque pues es sobre todo ese efecto en la economía colombiana de la rebaja en la calificación, porque al final el salto de Colombia de perder su grado de inversión pues representa una gran preocupación desde el punto de vista del mensaje que envía el país, del estatus en el que estamos catalogados por parte de esas agencias calificadoras de riesgo, pero también, como te decía, ha sido un poco contraintuitivo ver que a Colombia se le rebaje la calificación, pero los flujos de los inversionistas extranjeros sigan llegando. Así que tal vez la pregunta específica que te quisiera hacer es, ¿qué efectos crees tú que debería tener para una economía como la colombiana la pérdida del grado de inversión por parte tanto de Standard & Poor's como eventualmente, porque no se han pronunciado al respecto, de calificadoras como Fitch, en donde ahí sí ya por dos agencias calificadoras Colombia ya no sería grado de inversión, sería grado de especulación? ¿Eso en qué se traduce, Sergi, para una economía como la colombiana en términos de flujos, en términos de tasa de cambio de largo plazo, en términos de impactos generales a la economía? Aquí, Germán, hay dos partes importantes. La primera es que cuando
la calidad crediticia empeora y cuando, sobre todo, son varias agencias a la vez, no una. Normalmente esto ocurre en un entorno en el que hay desarrollos en la economía que no son positivos para la sostenibilidad. Y estos desarrollos en sí por sí solos ya provocan una serie de problemas, como tasas más altas, como más dudas de los inversores, incluso los que no son de portafolio, y pues un cierto coste en crecimiento. Y esto, por ejemplo, pues se vio pues en Turquía en 2017, cuando la calidad de las políticas empeoraba. Eso ya alertó a los inversores y aunque pensaras en un escenario hipotético en el que las calificadoras no hicieran nada, hubiera habido un impacto en la economía igualmente y bastante serio. Brasil, cuando perdió el grado de inversión, fue en 2015, la economía estaba en recesión y Dilma Rousseff no quería un paquete fiscal contraccionario muy grande y ahí la decisión fue: no seguiré el consejo de mi ministro de Finanzas, que quiere medidas pues duras porque piensa que el impacto en condiciones financieras de no implementar cortes va a ser alto. Entonces, este es el coste principal y que te viene de desarrollos fundamentales más allá de las calificadoras. Entonces, ¿qué pasa por la otra parte? Que la señal de cuando llega el downgrade es importante también, sobre todo en los mercados, ¿no? Donde muchas cosas son un análisis fundamental, pero también son las decisiones de seres humanos que tienen que comprar y vender y al fin y al cabo necesitan pues decidir en qué momento salgo o no salgo. Y muchas veces estas señales de las calificadoras pues son usadas. Y en parte también hay ciertos inversores que se limitan a bonos de grado de inversión, entonces ellos se ven obligados a vender en el momento que un país lo pierde. Y ahí sí que, bueno, pues eso es un impacto directo a flujos que es muy mecánico, ¿no? Te va del downgrade a los flujos muy claramente. Pero sí, la experiencia en otras partes del mundo, como Turquía y Brasil, es que esas rebajas pasan en un entorno en el que las cosas no son nada fáciles para los países. Sí, total. Muy ligado a ese tema fiscal, en Colombia han venido dándose algunas ideas de cómo financiar esas necesidades fiscales y cómo continuar pagando o cómo continuar haciendo transferencias a la población y mantener esos estímulos o esos subsidios o esas transferencias que ayudan a las poblaciones de menores ingresos en la economía y más después del choque tan importante de los últimos 12 meses. Y una de esas ideas, por ejemplo, que ha resultado es que el Banco Central directamente financia al gobierno, ¿sí? Y lo financia a través de un crédito, lo financia a través de emisión de dinero o cosas por el estilo. Y muchas veces la discusión justamente se centra en lo peligroso que eso pudiera llegar a ser y la opinión que tendrían los inversionistas extranjeros, los inversionistas internacionales sobre esa alternativa. Quisiera preguntarte justamente, tú que tienes esa visión externa de Colombia y que, como lo hablábamos hace unos minutos, tú en tus conversaciones constantemente pues estás hablando con los inversionistas extranjeros que ponen capital en Colombia. ¿Cómo crees que un inversionista extranjero tomaría esa noticia o esa decisión
de que el Banco Central financiara al gobierno. ¿Tú crees que eso es más negativo, positivo? ¿Sería un gran riesgo para la economía? ¿Cómo lo ves? Sería claramente muy complicado. Algunos emergentes lo hicieron el año pasado en condiciones excepcionales y el mercado entendió en parte que el mundo no era normal en aquel entonces, pero la historia económica te dice que en los últimos 50 años, cada vez que esto ha pasado en el mundo, cada vez que se ha empezado diciendo, bueno, vamos a usar un poco el Banco Central, pero no mucho, las cosas no han acabado bien porque el mecanismo se abusa y al final lo que provoca es más inflación. Hay una cantidad cada vez más grande de dinero en el sistema y la cantidad de bienes reales producidos que ese dinero puede comprar no aumentan tan rápido, lo que quiere decir que esa cantidad más o menos fija de bienes reales la está persiguiendo más y más dinero y la inflación sube, el tipo de cambio se deprecia y entras en dinámicas tipo la que vive Argentina desde ya hace tiempo, que todos hemos visto que no es buena para la inversión. Ahora, hay un tema relacionado, es que si Colombia o cualquier país quiere gastar más y dado el descontento social que hay en el mundo, pues no es una locura plantearse gastar más y al fin y al cabo es una decisión política y social. Hay que financiarlo de algún modo y ninguno es gratis. El más tradicional, donde el coste es más fácil de cuantificar, son más impuestos, que evidentemente provocan distorsiones, a la gente no les gusta y, bueno, si llegan a un nivel muy alto, pues son un problema. Pero por lo menos cuando los usas es factible predecir cuáles van a ser los impactos. Las otras alternativas que hay son complicadas porque no sabes qué va a pasar. Una es la de imprimir dinero que discutíamos. La experiencia es que en general acaba mal. Y la que queda es, bueno, emitir más deuda, lo que quiere decir que el país paga tasas más altas y eventualmente alguien tiene que pues, pagar más impuestos para pagar esa deuda, pero eso es en el futuro distante. ¿Cuál es el potencial problema? Que a medida que incrementas la deuda y las tasas, la situación se hace más incierta, empiezas a hablar de posibles rebajas de las calificadoras y no es fácil saber exactamente cuánto más puedes emitir sin perder la estabilidad. Las tres formas tienen sus costes. La de usar el Banco Central históricamente ha sido muy peligrosa, pero yo creo es importante en todos los países tener en mente que si queremos gastar más, hay que pagarlo y hay que ir con cuidado en la incertidumbre que la forma de pagarlo que elegimos nos va a provocar. Me queda súper clara tu opinión. Sergi, yo al principio te preguntaba, ¿tú qué tipo de clientes atiendes? ¿En dónde están ubicados? Y sobre todo para entender mejor el rol que tú tienes dentro del Instituto de Finanzas Internacionales. Pero ahora quisiera, si es posible, que nos compartieras un poco de tu día a día, sobre todo en las últimas semanas en lo que respecta a Colombia. Es decir, en torno a qué temas han estado girando tus conversaciones con tus clientes, cuáles son las principales preguntas que te están haciendo, qué factores están monitoreando y cuáles son los factores tal vez que más valoran de Colombia y cuáles los que más les están preocupando. ¿Qué opinan los extranjeros de Colombia? Creo el primer tema este año que atrajo mucha atención e incrementó
el número de preguntas sobre Colombia y mucho fue el empinamiento de la curva de tipos que vimos hace unos meses, que fue la más grande en los emergentes, básicamente. Y que tomó a alguna gente por sorpresa, no porque esperaran que no hubiera ningún empinamiento, sino porque fue muchísimo, ¿no? Y cuando llevábamos 20 puntos base, la gente se preguntaba, bueno, será el momento de entrar, pero después vino más y más y más, ¿no? Y ahí pues ya se vino la pregunta de ¿qué está pasando, no? Ha habido una decisión de política fiscal que no es acertada. Y ahí es donde ya nos pusimos a hablar con nuestros clientes de, bueno, del panorama fiscal en Colombia, que, como te dije antes, sí, el marco de políticas sigue más o menos estable. No es una situación muy complicada o menos complicada que en otros emergentes. El país puede crecer a un 3%, creo yo, cosa que es muy difícil en Brasil, por ejemplo, donde hay mucha deuda. Es muy difícil en Sudáfrica, donde también hay un tema fiscal muy serio. Y Colombia tiene una historia reciente de disciplina fiscal. Entonces, ese fue un tema que discutimos mucho. También captó la atención de nuestros clientes como en marzo el Banco de la República vendió parte importante de su portafolio de TES. Es un tema que no sabemos muy bien cuál fue la razón. Quizás fue simplemente manejar la liquidez en el sistema, pero coincidió con una subida de tasas, lo que hizo que la gente, pues bueno, se preocupara un poco más. Y ya últimamente, pues poco a poco la discusión va yendo más y más a, bueno, cómo irá la política fiscal en el 2022, ¿no? Este año ya se sabe que habrá un déficit grande de más del 8, que si es temporal, pues en los libros de historia no será un capítulo entero, creo yo. Si tiene un componente permanente grande, ahí ya empieza la preocupación. Y te diría, sobre todo ya en las últimas semanas, el empuje que ha recibido todo el mundo de tasas en Estados Unidos comportándose increíblemente bien, ha mejorado los ánimos de todo el mundo bastante, lo que, bueno, hace que nuestra psicología sea más positiva de cara a todos los países, ¿no? Y como tú dices, se ve reflejado en los flujos del último mes y medio que realmente son muy fuertes. Sí, de hecho yo creo que, y no sé si tú lo compartes, pero yo creo que el repunte que han tenido los precios de las materias primas pues también ha ayudado mucho a que esos flujos hacia Latinoamérica se comporten bien, porque cuando uno utiliza incluso las cifras reportadas por el Instituto de Finanzas Internacionales en cuanto a los flujos de inversión de portafolio a economías emergentes, se ve como incluso la participación de Latinoamérica dentro de todos los flujos que fluyen a emergentes, esa participación de Latinoamérica ha venido aumentando. Y creería yo, no sé si lo compartes, que en buena parte está explicado por el mejor precio de las materias primas, que está ayudando un poco al contexto de la región. Sí, claramente. Yo creo que han habido dos desarrollos en la región que son opuestos y que ahora ha empezado a dominar el tema de los commodities. Es que ya hace meses que los commodities van subiendo fuerte y que el crecimiento va mejorando. ¿Qué ha pasado en la región? Que ha habido mucho ruido político y de temas fiscales. Brasil, las complicaciones del presupuesto de este año. Ya se empieza a hablar de las elecciones, de si Lula vuelve a estar en juego o no. Chile, lo mismo, ¿no? Todos los temas de reforma constitucional. Perú, elecciones, incertidumbre.
Colombia, pues bueno, se acercan unas elecciones, es complicado hacer una reforma tributaria. Ha habido esa prima de riesgo política fiscal en toda la región que, como negó por mucho tiempo el hecho, que es un hecho simplemente, que los precios de los commodities benefician a esos países. Y yo creo que ahora la gente está dándose cuenta que realmente es un empuje muy grande de los commodities y que por lo menos de momento es positivo para los flujos. Eso también incluye otros exportadores como Sudáfrica, que tuvo menos prima de riesgo político últimamente. Total. Sergi, me han llegado, pues nos han hecho llegar distintas preguntas, así que voy a irtelas formulando tal cual como me las han ido compartiendo de todas las personas que están hoy asistiendo al evento. Tal vez de pronto por lo que estabas mencionando, de cara a elecciones y a los procesos políticos de América Latina, te voy a hacer esta primero, y es: ¿cómo ven ustedes la situación del país ante una posible ante las elecciones presidenciales del año 2022 y la favorabilidad de un gobierno de izquierda? En los mercados, claramente ese tipo de situación crea angustia. Muchas veces esa angustia va más allá de la plataforma política de los candidatos de un lado y del otro, y eso se ha visto pues múltiples veces. Se está viendo en Perú, se ha visto en muchas partes del mundo. Como lo vemos nosotros, es que yo te diría que Colombia tiene margen para gastar más en ciertas cosas y tiene un nivel de deuda alto, pero no es astronómico, e incluso pagando de media en los próximos años tasa media de la deuda emitida, ponle al 7,5%, Colombia aún puede estabilizar la deuda sin tener que cortar mucho. ¿Qué pasa? Que gastar más requiere ingreso. Entonces, si gastar más se intenta hacer de una forma que como conserva el marco existente, o no sé, si hace falta lo evoluciona, pero no, de forma prudente. Ahí, bueno, pasado el momento de incertidumbre, el inversor sigue viendo a Colombia como un buen riesgo. Si el gobierno, que sea de derechas o de izquierda, quiere grandes cambios, sacrificar la calidad institucional para poder gastar mucho más, ahí pues tienes un problema, que es que estás pagando por el gasto público a base de más deuda y tasas más altas, y el impacto de eso es incierto. Es muy difícil saber a qué te va a llevar, pero sí, como en toda la región, las elecciones van a ser una fuente de ruido, sí. Sí, total. Hay otra pregunta, pero está más ligada al mercado de acciones, y yo te pondría un poco más de contexto adicional. La bolsa colombiana, el índice de acciones de la bolsa colombiana, tal vez ha sido en lo corrido del año uno de los índices de peor desempeño a nivel global, y presenta un rezago muy grande frente a distintos mercados a nivel internacional y frente a distintos mercados a nivel regional. Incluso pues en lo corrido del año presenta desvalorizaciones cercanas al 13%. La pregunta un poquito que nos hacen las personas que nos enviaron esta inquietud es:
también ligada un poco al contexto de inflación que mencionabas en Estados Unidos. Dicen, la bolsa colombiana tiene un gran rezago y ahora que se teme sobre la inflación a nivel mundial y especialmente en Estados Unidos, ¿cómo creen ustedes que podrían reaccionar las acciones colombianas? A ver, la inflación en general, sí hay una subida importante de tasas en Estados Unidos y es rápida, y eso pues sería posiblemente el resultado de datos de inflación altos, aunque no fue el caso hoy, pero en principio uno esperaría que sí, datos de inflación altos empujan a la Fed a normalizar la política monetaria hasta cierto punto y hacen que el mercado ponga un supuesto de inflación más alto en las tasas y las tasas suben. Esto en general, y bueno, siempre ha sido, no ha sido positivo para activos de riesgo, y eso incluye las bolsas. Tasas más altas no serán lo más positivo. Ahora, ¿será esto el factor principal que determine el comportamiento de las acciones colombianas? No estoy tan seguro, dado que mi impresión, y es un área que no conozco tan al detalle como otras cosas, es que el papel de los inversores extranjeros en la bolsa colombiana no es tan grande como en otros países. Entonces, seguirá habiendo un peso importante de factores locales, y también como en todos los mercados de bolsa que no sean muy grandes y muy diversificados, hay ciertos sectores que tienen mucho peso, y ahí los desarrollos sectoriales empiezan a importar mucho relativo a las variables internacionales. Pero sí, como te decía muy al principio, subidas rápidas de tasas en Estados Unidos son un riesgo para muchas clases de activos, y eso incluye bonos emergentes y las bolsas hasta cierto punto. Perfecto. Hay una pregunta sobre tasa de cambio, pero pues tal vez quisiera hacerte dos preguntas en uno sobre el tema del tipo de cambio, la tasa de cambio, y es la pregunta que específicamente nos hacen llegar es la siguiente: ¿se mantendrán las presiones sobre la tasa de cambio? Y seguramente se refiere a esas presiones de devaluación del peso colombiano. Entonces la pregunta es, ¿se mantendrán? ¿Hasta cuándo? Y yo te la complementaría con algo muy ligado, y es, ¿cuál es tu perspectiva en general sobre la tasa de cambio dólar-peso colombiano para el 2021 y hacia adelante? ¿Qué crees que debería ocurrir? Lo que hemos estado viendo en tasa de cambio, creo yo, refleja mucho esas dos fuerzas opuestas de las que te hablaba sobre flujos, ¿no? Commodities versus la incertidumbre política. Y hemos visto últimamente pues periodos en el que pues el link entre precios del petróleo y el peso pues no era tan fuerte como lo es a veces, o directamente no se movían en la misma dirección. Yo te diría que estamos en un entorno en el que, a medida que se acercan las elecciones, que trae su tiempo hacer una reforma tributaria, creo que va a costar ver el peso siguiendo a otras monedas emergentes de commodity exporters. Y también hay que pensar que otros como Brasil, por ejemplo, no tienen un déficit de cuenta corriente, o lo tienen pequeñito. Lo mismo en Sudáfrica. De hecho, tuvieron un superávit enorme en el primer trimestre. Salió el dato hoy.
En esos países, los commodities empujan a apreciar el tipo de cambio y por el lado de la cuenta corriente no hay presión para depreciar, no hay un déficit muy grande que se tenga que corregir a base de depreciar para que las importaciones sean más caras. No es un mecanismo que esté trabajando ahora mismo en esos países. En Colombia, a pesar que las fuentes de financiamiento son amplias, sí que hay una cuenta corriente bien grande, lo que quiere decir que habrá presión para depreciar. No será enorme porque si lo fuera en el pasado, la moneda hubiera cerrado esa cuenta corriente de Colombia y no lo hizo, pero por estas razones no creemos que el peso vaya a seguir el patrón tan de cerca que están siguiendo otras monedas en commodity exporters. Ok, y tal vez ligado al tema de tasa de cambio y al tema del sector externo, hay otra pregunta y es ligada incluso al comportamiento de la inversión extranjera directa en Colombia. Tú tal vez ahora decías, la inversión extranjera directa hacia los distintos países emergentes y países exportadores de materias primas se ha venido comportando mejor. En el caso de Colombia, cuando uno ve la evolución de las cifras de inversión extranjera directa, realmente no es tan destacable todavía y uno ve que de todos modos ha sido importante que el gobierno consiga recursos a través de endeudamiento externo para suplir parte de ese déficit de dólares que presenta la economía. Así que la pregunta, por ejemplo, está enfocada un poco en eso y dice, ¿es cierto que por mucho tiempo el déficit corriente se ha financiado por medio de inversión directa? Sin embargo, esta inversión se ha mantenido muy baja recientemente durante esta crisis, a pesar de ver un incremento o un repunte en los precios del petróleo. ¿Considera que Colombia podría enfrentar una crisis en su balanza de pagos o crisis de balanza de pagos? Lo veo, de todos los riesgos posibles, lo veo improbable. Sí, ha habido un periodo de inversión directa no muy fuerte, que no es sorprendente dado cómo ha estado el mundo, pero bueno, no lo veo muy negativo, sobre todo comparado con países emergentes grandes donde no hay nada de inversión, Turquía y Sudáfrica, por ejemplo. Entonces, sí, si hay un déficit fiscal grande, esto se traduce en también cuenta corriente amplia. Al fin y al cabo, si la cuenta corriente te refleja el ahorro y la inversión en un país, y si el ahorro público es muy negativo, hay un déficit fiscal muy grande, el país en conjunto no va a tener grandes ahorros, entonces va a acabar pidiendo prestado y eso sale en la cuenta corriente y se ve en que el país necesita flujos. Seguirá habiendo bastante inversión directa, sí, pero claro, se tendrá que usar la deuda, los bonos, como Colombia ha venido haciendo. Lo que yo te diría que tiene de bueno Colombia es que una parte bien importante de ese préstamo internacional que es deuda ha venido por TES, que son en moneda local y que presentan menos riesgo que un bono en dólares. Ok. Sergi, yo creo que para cumplir con el tiempo, quisiera hacerte una última pregunta, pero esta pregunta sí es más abierta y es tal vez, si tuvieras que resumir en una frase o en un último comentario, tu opinión como externo sobre Colombia y la opinión que tienen tus clientes sobre Colombia, ¿cómo lo resumirías? Te lo resumiría a día de hoy como un país que aún crece a tasas muy respetables dado cómo está la región. No crece como Asia, pero crece mucho más que otros emergentes.
con un componente más grande de prima de riesgo por todas esas incertidumbres, pero para el inversor sigue siendo un país con fundamentales buenos y donde puede sacarle un 5,7 más o menos, que es un rendimiento bien alto para un bono no a muy largo plazo, con una tasa de política monetaria de menos de 2, que te implica que puedes hacer cobertura de riesgo de tipo de cambio. Y entonces, dado que la profesión del inversor es tomar riesgos en algún lado, Colombia, en términos relativos, sigue siendo un riesgo interesante a tomar. Yo cerraría diciéndote que todo esto se sustenta en ser un país que ha sido increíblemente responsable, ¿no? Que estoy de acuerdo, tiene problemas y hay desigualdad y hay que mejorar la infraestructura, lo sé. Hay en ciertas partes del país la seguridad podría ser mejor, sí, hay problemas, pero también hay muchas cosas positivas y que importan mucho para los mercados y que hacen que por mucho tiempo Colombia haya podido pedir prestado a términos buenos, y eso creo yo se puede mantener si hay paciencia para hacer las cosas bien. Súper, Sergi. Creo que ha sido una visión súper interesante y completa de lo que opinan los extranjeros sobre Colombia. Creo que ha sido muy amable y muy generoso compartiéndonos todas las opiniones, tanto tuyas como las inquietudes y las opiniones que recibes tú de tus clientes. Y pues quisiera que muy pronto nos podamos ver ya presencialmente, que podamos volver a encontrarnos en los eventos en los que algún día te conocí, nos conocimos y empezamos a hablar de estos temas unos años atrás, pero creo que hoy desde la distancia y aprovechando esta virtualidad hemos podido aprovechar bastante esta conversación contigo, así que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a esta conversación, Sergi, y nada, desearte muchos éxitos en tu trabajo y gracias por habernos compartido pues los comentarios sobre la opinión de los extranjeros respecto a Colombia. Perfecto, gracias Germán, gracias a todos por estar con nosotros hoy y como dices, esperemos que nos podamos ver pronto. Mi último viaje antes de la crisis fue a Colombia y fueron vacaciones. Espero que el primero después de la crisis también pueda ser Colombia. Ojalá y por acá muy bienvenido como lo sabes. Pues agradezco a todas las personas que nos acompañaron y recuerden que en estos jueves con Davivienda Corredores buscamos siempre traerles conversaciones muy oportunas y con invitados de primera línea, muy conocedores de cada uno de los temas que abordamos. Así que muy buena tarde para todos y muchísimas gracias por habernos acompañado. Profe, ¿tiene el audio apagado? ¿Situación ustedes? ¿Sí la vieron bien o no? Sí, profe. Tenemos esperanza, o bueno, nosotros los viejitos también todavía tenemos esperanza, pero ustedes que son más jóvenes tienen, pues sé que tienen o no tienen esperanza. Miren la importancia de la inversión de los bonos de la nación, ¿no? ¿Listo? A mí hace mucho tiempo me regó un bono de México, yo me acuerdo tanto que la sola comisión era el 1, ¿cómo era? 0.000001, pero no había quien comprara ese bono. Y eso era un infierno de dinero porque pues igual de eso se trata, ¿cierto? Cuando se trata de negocio en bolsa o se está tratando de hacer negocios, digamos, como el descuento de algunos documentos, pues uno lo que busca es rentabilidad, ¿no? Entonces, lo importante es que tengamos claros esos aspectos para en el momento de tener que de pronto recomendarle a alguien una inversión, pues podamos
tengamos más o menos idea de qué hacer. ¿Listo? Muy bien. Estábamos también hablando de lo de la startup, ¿cierto? Por ahí tenemos también una entrevista importante de La República, digamos, el futuro de la banca en Colombia, pues también se la voy a compartir, pero primero vamos a mirar eso de lo de la cuenta. Terminemos nuestra startup y miramos algo de la cuenta corriente que me parece que es interesante. ¿Listo? Dentro de la startup, ¿cierto? Estábamos hablando básicamente de unos pasos. ¿Se acuerdan los que les compartí? Hablábamos de el primer paso, que era ¿cuál? ¿Quién se acuerda? ¿Ya les olvidó tan rápido? Piensa en problemas que las personas necesitan resolver. ¿Se acuerdan de eso o no? La segunda hablábamos de buscar soluciones creativas y prácticas, ¿cierto? Para estos problemas. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Y la tercera quedamos en que eran cuáles, pensar en unas soluciones que fueran escalables. ¿Estamos bien ahí? ¿Qué dijimos de las soluciones escalables? No, profe, no dijimos nada, solo el título. Ah, bueno. Muy bien, entonces digamos 2 puntos, o punto aparte. Como emprendedor, una persona necesita optar por soluciones que tengan un fuerte potencial de crecimiento y que sean capaces de aumentar los lucros y los ingresos sin necesidad de reinvertir en infraestructuras. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cierto? O sea, dan ejemplos, colgamos punto aparte. Por ejemplo, si se desarrolla una aplicación a través de un smartphone, tendrá el trabajo de crearla una única vez. Y muchísimas personas podrían comprarla. ¿Listo? Básicamente, ¿cierto? Sin tener que invertir más dinero o trabajo. Salvo en el caso de eventuales actualizaciones. Punto aparte. Además, es importante pensar en la escalabilidad mundial. Punto y coma. O sea, que es importante pensar en soluciones aplicables en otros lugares del mundo que sean aplicables en otros lugares del mundo. Listo. Okay, ahí está bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Si nosotros miramos, ¿cierto? Hoy en día, ¿cuántos app hay? Acá me entiendan así más claros. N, ¿sí o no? Si uno se mete a ese celular, comienzan a verle, ya hay de comercio. Incluso en este momento
hay mucho, digamos, muchas cosas como algo que se llama cocinas ocultas, donde usted pide las comidas, hay una persona que se encarga de llevar los domicilios, etcétera, pero no, digamos, la inversión en infraestructura no es muy grande. O sea, no se necesitan tremendas, sino simplemente, ¿cierto? Tener una, básicamente hablamos de una startup, ¿cierto? Pero, ¿será que la gente necesita solucionar el problema de alimentación? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Sí, A todo momento, si yo en clase de les veo bostezar a toda hora, ¿cómo, ¿cómo no vamos a necesitar eso, sí o no? ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces ponemos cuarto. Usar la tecnología existente para ofrecer un mejor servicio o producto. ¿Listo? Decimos punto aparte. Debemos tener presente que la tecnología llegó para facilitarnos la vida. Y esto es algo que no podemos desaprovechar. Coma, de ahí la importancia de utilizar los recursos tecnológicos disponibles para ofrecer un mejor servicio o producto. Punto aparte, puede ser. Si nos damos cuenta, actualmente, casi todo el mundo, o en la actualidad casi todo el mundo, anda con ¿quién? Con un teléfono móvil en las manos, ¿o no? Es más, le da más importante al teléfono muchas veces que a la propia vida, ¿no? Porque pasan pegados al teléfono sin siquiera mirarla, atravesar una calle si viene un carro, ¿no? Benditos y amigos. Pero bueno, eso dejémoslo para otra, eso es tema de otra charla. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si eso es así, pues nos facilita que si todo el mundo está con el teléfono o un smartphone en la mano, uno puede suministrar, ¿cierto? Sus productos y servicios a través de ese smartphone, ¿sí o no? Entonces es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, pensar si estamos esperando en una startup, tratar de utilizar la tecnología existente, ¿cierto? Para ofrecer un mejor producto, pero a su vez, ¿cierto? Entonces decimos, ¿cierto? Utilizar la tecnología existente para ofrecer el mejor producto o servicio, pero a su vez que usar la tecnología para ofrecer algo siempre mejor. ¿Estamos? Tratando de escalar en el negocio, o sea, subir. Acuérdense lo que, digamos, de lo que decía Giovanni también de la parte de la importancia que se tiene en el startup, de estar buscando ese escalamiento, ¿cierto? De estar tratando de subir y que en la startup, por lo general, ¿cierto? Es muy rápido, digamos, se obtienen así grandes capitales muy rápidamente, pero también hay unas que tienen la tendencia a desaparecer también rápidamente. ¿Listo? Entonces decimos que importante escalar, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿y eso qué facilita también? Pues, digamos aquí, coma, facilitando a los posibles clientes la probabilidad de tener nuestro servicio o producto
todo el tiempo a su alcance. En otras palabras, recordemos también que hoy en día, digamos, el uso de los teléfonos fijos ya como que pasó a segundo plano, ¿no? Ya no le dicen el número del teléfono y siempre da el número del celular, porque ahí es donde lo localizan a uno más fácilmente. Los teléfonos fijos, pues de pronto son ya muy quedados, ¿no? Muy, digamos, la gente poco los utiliza, ¿no? ¿Estamos ahí? Muy bien. El quinto era establecer objetivos y plazos. Fundamental, sí. Establecer objetivos y plazos. Entonces decimos que 2 puntos o punto aparte. Como todos los negocios, coma, una startup debe tener muy bien definidos sus objetivos a corto. Una startup debe tener muy bien definidos sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Punto y coma. De ahí la importancia. De que al tener socios o planear comenzar una startup por cuenta propia, coma, debemos dedicar tiempo a redactar los objetivos esperados con sus respectivos plazos. Punto y coma. Esto es muy útil para mantener el orden y el enfoque en el proyecto. ¿Listo? Punto aparte. Con el tiempo, estos objetivos planeados pueden cambiar. Coma, es algo que normal principalmente para quien está creando una startup. ¿Listo? Entre comillas o entre paréntesis coloquemos. Lo importante es tener un objetivo y un plazo inicial para que nuestras ideas no se queden solamente en el papel. Punto aparte. Punto aparte, coloquemos entre comillas. Cuando establecemos metas y plazos, coma, conseguimos organizarnos y enfocarnos más en las entregas. Punto y coma. Algo fundamental
para quienes deseamos empezar un negocio. ¿Listo? Sexto, organizarse económicamente. ¿Dónde tengo mi cuadrito aquí? Planificación, financiamiento, sí, estamos bien. Muy bien. En este paso, o este es el momento, hagámosle punto aparte, este es el momento en el que debemos poner los pies sobre la tierra y sincerarnos con nosotros mismos y con nuestros colegas. Punto y coma. Es importante definir cuánto presupuesto necesitamos. O se necesita, ¿cierto? ¿Cuánto presupuesto se necesita para comenzar la startup? ¿Y cuánto deberá aportar cada socio, si el negocio se está abriendo con otras personas? Muy bien, entonces decimos que punto aparte. Por supuesto, es necesario correr algunos riesgos pero, pero cuando se trata de finanzas, estos deben ser bien calculados para no tener que endeudarse o pasar por aprietos injustificados y sin sentido. Profe, ¿para no tener qué? Para no tener, o no pasar por aprietos injustificados o sin sentido. ¿Cierto? Y que miren, nos endeudamos, pero ahora ¿qué hacemos? No vendimos, no hicimos. Entonces, de pronto, eso es que una mala planeación, ¿sí o no? ¿Estamos ahí o no? Tenemos que estar bien enfocaditos, bueno, ¿hacia dónde vamos? Pues todos quisiéramos, chéverísimo, entonces vamos a hacer la empresa, pero hay que comenzar a trabajarla eso, ¿cierto? Y definir. ¿Y cuáles serán las alternativas que podemos seguir en un momento determinado, ¿cierto? Donde los planes estos, cómo vamos ajustando esos presupuestos, ¿cierto? Tanto que tenemos de ventas o de crecimiento, lo que sea. ¿Listo? Muy bien. Entonces, generalmente cuando uno no tiene los recursos, ¿cierto? Pues, ¿qué busca? Eso tiene una palabra en inglés que se llama el crowdfunding. Crowdfunding. ¿Sí lo han escuchado la palabra? No. No Claro, sé. de pronto la... Como financiamiento, o sea, Sí, correcto. Entonces eso... Vamos a mirarle acá. ¿Ya alcanzan a ver la palabrita ahí o no?
¿Sí la vemos la palabra? Sí, profe. Pues el crowdfunding, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente, ese crowdfunding, ¿cierto? Básicamente, ¿de qué se trata? Entonces, digamos, 2 puntos. No todos los emprendedores nacen millonarios. Ya nos lo dijeron en la presentación de las fundaciones de la startup, ¿cierto? Coma. Esto está más que demostrado, ¿cierto? Punto y coma. Así que si no se cuenta con el presupuesto suficiente, para desarrollar la idea o la idea de tu negocio o del negocio, coma, se puede buscar financiamiento a través de un crowdfunding. Punto y coma. Esto consiste en publicar. La idea de negocio en una plataforma con el fin de encontrar personas que apoyen la iniciativa o nuestra iniciativa y aporten el dinero necesario para ponerlo en marcha o para ponerla en marcha, hablando de la iniciativa. ¿Listo? Entonces, ojo a lo siguiente. Ya dijimos, ¿no? Fundamentalmente, pero si no tenemos los recursos, ya decíamos que teníamos que quedar muy claros en cuánto iba a ser el aporte que iba a poner yo y que iba a poner cada uno de los socios en el caso de tenerlos. ¿Estamos claros ahí? Luego, si estamos buscando cómo financiarnos, pues también nosotros tenemos que ser claros, ¿cierto? Que el compromiso va a ser de todo el equipo, ¿no? No solamente el gestor de la idea, sino que si tenemos un equipo, pues la idea es tratar de que todos respondamos en un momento dado. ¿Estamos ahí claros? Sí, profe. Muy bien. Entonces pongamos la octava es formar un equipo. Formar un equipo. Entonces aquí vamos a formar este equipo aquí ¿cómo se llama esto? De los inversionistas del futuro. ¿Sí o no? Tenemos a Julie, tenemos a Lisette, tenemos a Fabián, tenemos 2 Lauras ahí por falta de una, tendremos a Andrés. ¿Se puede llegar a empezar en eso o no? Entonces, ¿qué opinan? Claro, de por sí ha salido muchos negocios en instituciones, ¿no? Entonces yo tengo ahí en la universitaria, tengo la experiencia de una empresa que surgió con unos compañeros. ¿Cierto? Entre compañeros formaron una compañía y me parece que iban muy bien. Y hay otros que tienen un startup, ¿correcto? De servicios contables y financieros. O sea, es de ponerle las ganas y uno va para adelante. Entonces, sí, todos estamos pensando también lo mismo, ¿no? No es que vamos a recostarnos en que los demás trabajen y nosotros no vamos a hacer nada, porque si no, no llegamos. Por eso es importante tener objetivos y metas claras. ¿Estamos hasta ahí? ¿Correcto? Muy bien. Entonces hablamos de formar un equipo. Entonces decimos 2 puntos. La mayoría de los referentes de emprendimiento no
no enriqueció sin ayuda. Punto seguido. Contaron con el apoyo de otras personas para darle forma a sus ideas. Punto aparte. Es importante contar con un equipo preparado para crear la startup el cual no tiene que ser muy numeroso, sino que lo ideal es que cada integrante aporte algo significativo al proyecto. ¿Listo? Entonces, pongamos punto aparte. En conclusión, las 11 reglas de oro establecidas por Kalanick, K-A-L-A-N-I-C-K, Kalanick, son, entonces te pone ya reglas de oro para crear una startup exitosa, ¿cierto? De acuerdo al señor Kalanick. Entonces, decimos, primera, solucionar problemas. Segundo, ser creativas. Tercero, poner la necesidad de las personas en primer lugar. Cuarto, no desanimarse si las cosas no salen bien. No desanimarse si las cosas no salen bien al principio. Quinto, enfocarse en problemas grandes. Sexto, lento, pero seguro. Séptimo, empezar con lo que se tiene. Octavo, sorprender. Noveno, contar buenas historias. Décimo, tener ganas de enfrentar desafíos. Y décimo primero, compromiso con el crecimiento. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Dejamos un titulito que me diga ahí cuentas corrientes. Aunque en la conferencia ustedes vieron que se habló de la cuenta corriente, pues la cuenta corriente más a nivel macro, ¿cierto? Nosotros vamos a ver también aquí unas cuentas corrientes. De esas cuentas corrientes pues tienen unas ventajas y tienen unas diferencias también fundamentales con los que son las cuentas de ahorro. Entonces mañana hablamos de las dos de una vez y cerramos ese capítulo y miramos cuál va a ser él o qué piensan los inversionistas también, ¿cierto? Del futuro de la banca, porque es que si ustedes observan con esas
criptomonedas y con esas startups, ¿cierto? Que están ofreciendo rentabilidades muy grandes en un momento determinado, pues los bancos tienen que también sentirse, ¿sí? ¿Correcto? Además, porque se acuerdan que se decía que en las startups, a la final, cuando yo estoy buscando como gente que quiera apoyar mi idea, ¿correcto? Es más, yo no sé si ustedes han escuchado también del capital semilla que ofreció el gobierno en un momento determinado para emprendedores jóvenes. ¿Sí han escuchado eso o no? ¿Correcto? Entonces, todas esas cuestiones para ir motivando a la gente para que nos metamos en el cuento de la tecnología. Nosotros tenemos compatriotas que trabajan en la NASA y son son jóvenes. ¿Listo? Lo que pasa es que uno a veces como se pone a ver por allá, pero el escamoso en vez de ponerse a ver noticias más interesantes, ¿cierto? Y no se entera de esa cuestión porque es que yo creo que uno siempre tiene que tratar de buscar como una persona en la que uno vea que sí se ve como esa proyección, ¿sí me entiende? A mí me parece que es importante eso, ¿no? En general, todos buscamos ese reflejo de pronto por ahí. Si uno se acuerda desde que está en el colegio, en primaria o en kinder, esas vainas, buscar a uno como, quiere uno como ser esa persona líder y buscar allá y ve como que ¿cómo digo? Como que se proyecta mucho en algún profesor en algunas circunstancias, ¿no? ¿Estamos ahí? Mucho mañana lo sigo haciendo para no hacerlo llorar porque ya le voy a quitar los 10 minuticos de descanso. Entonces, hablamos mañana si Dios quiere, ¿listo? Hasta ahí. Dejemos un titulito que hable de cuentas corrientes. Mañana hablamos qué es una cuenta corriente, qué es una cuenta de ahorro y cuál diferencia hay y listo. Y miramos lo del futuro de la banca, ¿correcto? Listo, Eso es profe. Bueno, que mi Dios me lo bendiga entonces, que me le vaya muy bien en la otra clase, que dejen ese mal genio. Chao, profe, que descanse. Bueno, listo. No, profe, gracias. Buenas noches, ¿no? Dios les bendiga. Espera que se me quita por aquí.